Ok, ya en el momento en el que ustedes quieran arrancar y cualquier duda, yo estoy aquí. Perfecto. Buenas tardes, buenas tardes, Sebastián. Espero que te encuentres muy bien. Pues la verdad, el título de la charla que nos vas a dar el día de hoy me parece muy interesante porque realmente no conozco yo a muchas personas que se interesen o a veces no es eso, sino que no conocemos a más personas que hablen de este tipo de charlas tan importantes que también incluyen a más personas. Entonces, si estás de acuerdo, me gustaría leer un poquito más acerca de ti para que la gente te conozca, sepa quién eres. Y bueno, es periodista y divulgador científico, ha participado en más de 40 congresos internacionales en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Colombia, en España e Italia, como disertante, en especial sobre las temáticas de herramientas didácticas para la enseñanza y divulgación en la astronomía y ciencias afines. También como propulsor de estos eventos, fue presidente del comité organizador local de 3 congresos internacionales de astronomía en 2004, en 2007 y 2009 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. Es también fundador del Centro de Estudios Astronómicos de Mar del Plata. Fue coordinador adjunto de la sección de enseñanza y divulgación para la Argentina de la Liga Iberoamericana en Astronomía. Fue también director del Observatorio Astronómico de la ciudad de Mar del Plata. Es actualmente representante para el país del programa NAWE, una red de 400 expertos en 40 países con el soporte de UNESCO y la Unión Astronómica Internacional. Y desde 2021 es director del área de enseñanza y accesibilidad del proyecto internacional AstroTest. Astronomía para tocar, escuchar y sentir para niños ciegos o con baja visión. Ha escrito y editado libros de astronomía y ha publicado innumerables artículos. Wow, es sorprendente toda su trayectoria, tu trayectoria, Sebastián. Me emociona mucho que hables de este tema, como te comentaba en un principio. Creo que la inclusión es un factor importante a tratar hoy en día. Entonces, sin más, te cedo la palabra. Bueno, buenísimo. Antes que nada, agradecerte a vos, Miros, y en realidad a todo el grupo la invitación para formar parte de esta charla, de esta conversación, casi una excusa para comentar un poquito mi trabajo en astronomía para ciegos, que arrancó en definitiva hace ya más de 20 años. Yo cuento siempre un poco la anécdota de cómo comencé con este tema. En el año 99 yo era era columnista de un programa de radio en mi ciudad, que vos nombraste, Mar del Plata, acá en Argentina, a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Y el conductor de ese programa se le ocurrió una idea para mí muy loca, que era escalar una montaña de los Andes a 1.500 kilómetros de donde estamos, con un grupo de adolescentes sin ningún tipo de experiencia en escalada, y que además todos ellos eran ciegos de nacimiento. Así que desde esa idea apasionante de escalar el volcán Lanín en la provincia de Neuquén, en Argentina, es que yo hago la broma de me constituí en cebador de mate, ¿no? El mate que tomamos los argentinos para estar en las reuniones donde ellos organizaban algunas cosas, y claramente cuando se dejaba de hablar del tema, esos chicos, como sabían a lo que yo me dedicaba, que era la divulgación de la astronomía, me empezaron a preguntar cosas de astronomía, ¿no? Y estaba todo muy bien en lo que tenía que ver con lo teórico, de el nombre de los planetas, o a qué distancia se encontraban, o incluso algunas características principales de algún u otro objeto celeste. Pero en realidad, cuando me empezaron a preguntar sobre el cielo
nocturno, sobre la noche estrellada, me di cuenta, realmente por primera vez en mi vida, de la dificultad que tenía este grupo en particular para acceder a ese conocimiento, ¿no? Yo en una charla TEDx, que de última puedo sugerir que alguien la vea si quiere verla, que se llama Derecho al Cielo, en TEDx, en el formato de charlas cortas. Yo un poco provocativamente digo, para una persona ciega de nacimiento el cielo no existe, pensando en que no puede acceder a él ni tocando, ni oliendo, ni escuchando. Quizás el cielo diurno sí, uno puede sentir más o menos el calor del sol, de dónde viene, y armarse una suerte de mapa mental de ese movimiento, pero ciertamente el cielo nocturno no hay manera de saber que está ahí, ¿no? Si nadie hablara del tema, si nadie le contara a una persona ciega que hay un cielo nocturno tachonado de estrellas y que esas estrellas tienen distintos colores, que hay una luna que va cambiando de forma según queda iluminada por el sol, esa persona no tendría ninguna posibilidad de saber que eso existe. Así que en realidad se me convirtió un poco en el desafío de cómo acercar la astronomía a este grupo de personas ciegas o con baja visión, ¿no? Y yo siempre hago la salvedad de el por qué, ¿no? Quizás una primera pregunta sería, bueno, ¿por qué una persona con alguna dificultad visual tiene que conocer el cielo, ¿no? A veces entendemos los conceptos de astronomía como algo escapado de lo cotidiano, ¿no? Yo creo que la astronomía, el cielo nocturno, la parte observacional de la astronomía, es parte del paisaje, ¿no? Y uno sabe que toda la curiosidad futura de un ser humano, toda la creatividad que pueda aplicar a distintas áreas en su vida, mucho se debe en la relación que tenemos con el entorno, ¿no? Entonces, para mí, que una persona tenga una parte del paisaje cercenado, una parte del paisaje que no sabe que existe, lo limita en su creatividad futura, en su curiosidad futura. En realidad, con mi proyecto nunca pretendo generar nuevos astrónomos. Si surgiera, maravilloso, ¿no? Pero no es el objetivo. El objetivo es generar personas curiosas, personas que se maravillen con el entorno, que lo hagan propio y que se pregunten más cosas, ¿no? Y en esto, de alguna manera, comenzó un poco la locura de querer encontrar la herramienta didáctica, encontrar la forma de poder acercar ese cielo a las personas ciegas. Yo comencé hace entonces un poquito más de 20 años. Mi primera idea fue traducir los distintos brillos que tienen las estrellas a diferentes sonidos, ¿no? Y hacer una traducción de lo visual a lo sonoro. Así que yo inventé como una suerte de escala donde tomé las magnitudes de Hiparco, donde aquel griego había arrancado con la magnitud 6 para las estrellas que apenas se podían ver a ojo desnudo. Entonces yo les otorgué 10 decibeles, que es lo que apenas uno puede escuchar si se basa tan solo en sus oídos. Y luego cada magnitud entera, ¿no? Normalmente representa 2,7 veces más brillo que la anterior, es decir, una estrella de magnitud 5 será 2,7 veces más brillante que una de magnitud 6, y una de magnitud 4 será unas 2,7 veces más brillantes que una de magnitud 5. Si yo escalaba cada 10 decibeles, obtenía más o menos 3 veces más volumen de sonido. Así que la analogía me quedaba ahí cómoda, entonces puse las estrellas de magnitud 6 en 10 decibeles, las de 5 en 20, las de 4 en 30, y así
las estrellas de primera magnitud quedaban más o menos en los 70 decibeles que estoy usando yo ahora para conversar con ustedes, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenía los distintos brillos, me faltaban los distintos colores, y ahí usé longitud de onda, ahí estaba más fácil la traducción, ¿no? Usando sonidos agudos para estrellas azules, sonidos graves, una onda más estirada, para estrellas rojas, como la luz estirada iría para ese color, y por supuesto la mayoría de las estrellas quedaban con un tono neutro blanco, ¿no? Que sería como la sumatoria de los colores o los tonos. Y realmente eso funcionó muy bien en los primeros talleres. Los daba de forma muy solitaria, éramos muy pocas las personas realmente en el mundo que hace 20 años nos dedicábamos a esto. Hoy, por suerte, ese número se ha multiplicado por mucho. Y en el Año Internacional de la Astronomía, en el 2009, siempre cuento de forma graciosa de que estaría muy aburrido una tarde porque me puse a googlear a ver qué había del tema, sumándole mi nombre, ¿no? Y apareció un paper que había escrito una doctora en astronomía española, que estaba haciendo una función de planetario para personas ciegas en el planetario de Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, un planetario de los más hermosos del mundo. Y ella me citaba como antecedente de su trabajo, ¿no? Así que yo le escribí, entré en contacto con ella, ella estaba armando una luna táctil, había hecho 8 lunas para repartirnos a las 8 personas que estábamos trabajando en el tema que ella tenía conocimiento en el mundo. Y bueno, cuando recibí esa luna táctil, hice lo que hacemos en ciencia, que es buscar todos los errores posibles para mejorarla, ¿no? Y eso hicieron los otros 7 destinatarios. A mí, en realidad, me tocó una parte, por casualidad, especial, y que fui el único que la recibía en el hemisferio sur. Todos los otros estaban recibiéndola en el mismo hemisferio en el cual había sido pensada esa luna, que era el hemisferio norte, ¿no? Entonces, por ejemplo, la luna tenía las referencias en braille, que todo el mundo las leía muy bien, pero yo, como tenía que dar la luna vuelta para observarla, como la observamos del Ecuador hacia el sur, ya me quedaba otra letra braille, ¿no? Y la referencia entonces ya no era correcta. Y otros problemas que tenía esa luna, que anda por ahí en alguna estantería, la doctora Amelia Ortiz Gil la mejoró muchísimo, y apareció esta luna, ¿no? Apareció esta, que es la que hoy se usa, que gracias a un dinero incluso de la Comunidad Europea se hicieron muchísimas y se repartieron en muchas partes del mundo. Es una luna, es una luna visual, no topográfica. Las cosas que aparecen aquí en relieve no necesariamente son relieves en la luna, ¿no? En realidad, por ejemplo, uno podría tocar sobresaliendo de la luna, en este globo, el cráter Tycho Brahe, ¿no? Esa estrellita que vemos, bueno, los del hemisferio sur arriba a la derecha, ustedes abajo a la derecha, en el hemisferio norte, y ciertamente es un cráter, es una hendidura, pero acá se ve sobresalido para que mis dedos lo puedan leer, ¿no? Y esa fue una decisión, en tal caso, de Amelia y su equipo. Años más tarde, por ejemplo, si encontramos este Venus táctil, este Venus tomó otra idea principal, y fue que fuera topográfico. Ahí se tomaron todo el mapa topográfico de la misión Magallanes de la NASA, y ahora lo que uno toca como
levantado es una montaña, lo que toca hundido es una depresión en el terreno de Venus. Entonces, acá tengo un globo de Venus topográfico, y siempre lo topográfico muy, muy exagerado, ¿no? Porque imaginémonos, por ejemplo, una pelota de 20 centímetros, tipo pelota de handball, que representara la Tierra, ¿no? Y yo quiero armar un mapa topográfico de la Tierra para tocar. El monte Everest en esa escala no llegaría al milímetro, con lo cual yo estaría tocando y sería todo muy lisito, ¿no? Entonces yo tengo que exagerar 4000 a 1 las alturas o depresiones para que mi tacto pueda encontrar esas diferencias y esos conceptos, en definitiva, que son lo que uno quiere enseñar con cada una de estas herramientas, ¿no? Así que, de alguna manera, ese año también fue como una bisagra en mi propio trabajo, porque ya había cambiado mucho la tecnología, teníamos todos un poquito más a mano las impresoras 3D, y ahora podíamos casi imprimir lo que se nos ocurriera como herramienta para la enseñanza táctil de la astronomía. Incluso con lo táctil nos estábamos acercando a un método ya muy usado en la escolarización formal de este grupo. Entonces eran cosas que los chicos ciegos, sobre todo, estaban acostumbrados a usar para aprender. Y eso realmente fue muy interesante. También nos dimos cuenta cuán difícil era enseñar algunas cosas, ¿no? Si bien la visión es un sentido de la síntesis, solemos repetir esa frase, intuyo que en México se usa también, de una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? El tacto no tiene un criterio de síntesis, tiene un criterio de detalle, ¿no? Así que yo siempre digo que cuando armamos material táctil para enseñar a personas ciegas, el trabajo siempre es como en capas, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo enseñar galaxias con esta maqueta muy simple, ¿no? Que es casi el dibujito que hubiera hecho Hubble hace 100 años. De hecho, este año, hace 100 años, estamos festejando la centuria de la palabra galaxia. Y esto es muy simple, lo único que me va a enseñar es el núcleo, los brazos espiralados y no mucho más. Pero yo, si tengo aprendido esto, puedo ir a una segunda maqueta donde, bueno, esto en cámara no se nota, pero la rugosidad del núcleo ahora es distinta a la de los brazos, y yo puedo enseñar poblaciones estelares, y ya la forma es un poquito más compleja que la anterior, y yo podría enseñar rotación, explicando un poco cómo se da la rotación diferencial de una galaxia, y ahí empiezo a sumar un poco más conceptos. Pero claramente no hubiera podido poner todo en una misma maqueta, ni hubiera podido comenzar con una maqueta muy compleja, que en definitiva es esta con la que termino. A ver, sí, ahí el contraste lo muestra, ¿no? Esto ya es una foto del Hubble convertida a relieve, ¿sí? Y yo tengo la galaxia de Whirlpool con su galaxia satélite chocando o comiéndose una a la otra, y en realidad, ya habiendo aprendido lo anterior en dos maquetas sucesivas, yo ya me puedo poner en un tercer paso de mayor complejidad, ¿no? Entonces, quizás lo que seguramente yo en cualquier charla de astronomía de las que doy a público en general hubiera mostrado esta foto, y hubiera con esa foto podido explicar todo, bueno, en un trabajo de este tipo uno tiene que ir como sumando un poquito de información en cada una de las maquetas, y esa es una pésima noticia para los que trabajamos en el tema, porque tenemos nuestras casas
abarrotadas de material, de maquetas, ¿sí? Porque para explicar una cosa, uno tiene una colección de material a veces como de maqueta, de baldosa, de galaxia. En definitiva, en lo mismo, ¿no? Cuando hablábamos de la Luna, recién, que yo mostraba el globo como para tener una idea general, poder tocar los mares, las montañas, cráteres principales, pero el cráter me va a quedar ahí como un pedacito de la yema de mi dedo, no voy a poder entenderlo del todo, entonces ya voy a una maqueta de detalle de un cráter y toco el pico central, toco la cresta, toco los cráteres aleatorios de una cuenca de impacto y ya le sumo un poquito de dato, ¿no? A veces me encuentro en mi trabajo con material que inicialmente no fue pensado para este público, ¿no? Y uno se lo apropia y dice, es una buena idea. Yo tengo siempre como asesor de mis proyectos a un gran amigo mío que es bibliotecario, que tiene, bueno, otro título universitario y que es ciego desde los 8 años, ¿no? Así que él me juega las dos partes, la de haber visto y recordar lo que él vio, ser un gran aficionado a la astronomía y darme su perspectiva de si un material sirve o no sirve por su condición actual, ¿no? Recuerdo una vez en un congreso en Colombia que me regalaron una maleta llena de material para dar clases en escuelas secundarias, ¿no? Y yo me encontré con esto en la maleta, ¿no? Era una pelotita de la Tierra, de esas que uno aprieta cuando está nervioso, una pelotita más chiquitita de la Luna, a escala, y un cordón que simboliza toda la distancia que hay en esta escala de la Tierra a la Luna, ¿no? Si yo la tirara al piso, el cordón es alto como yo, ¿no? Tiene unos 70 y algo, de 1,70 y pico de centímetros de largo, que es la distancia en esta escala equivalente a esos 384.000 kilómetros que nos separan de nuestro satélite. No estaba pensado para personas ciegas, pero funciona magníficamente, ¿sí? Para poder enseñar con la Luna táctil características, mejorar las características con una maqueta de cráter, quizás ir a una maqueta de un cráter real en una baldosa, mostrarnos a qué distancia está en esta otra, poder aprender cómo aprendimos esas cosas hace algunos años con una maqueta del Saturno V, o tengo por ahí una de 2,20 metros de alto para tocar en mucho detalle cada una de las etapas de ese cohete de las misiones Apolo. Incluso hoy hay tierra lunar simulada, ¿no? En base a las muestras que trajeron las misiones. Hoy en un laboratorio se puede simular esa tierra y en definitiva cuando uno la toca está tocando la misma textura, incluso va a sentir el mismo olor de si realmente estuviera pisando la Luna, cosa que quizás ninguno de nosotros tenga esa suerte en su vida, ¿no? De terminar caminando por nuestro satélite. Así que uno como va sumando esas cositas, yo a veces me termino diciendo que el tacto me ayuda a mí mismo, que veo, a aprender algunas cosas que en lo visual no le presto tanto atención y se me pasan por alto, ¿no? Y acá un ejemplo que a mí me parece interesante, por ejemplo, el Monte Olimpo, ¿no? Cuando vemos el Monte Olimpo, la montaña más grande del Sistema Solar y por supuesto la más grande de Marte, es una montaña enorme, si la pusiéramos arriba del mapa de México, nos cubriría casi todo el país, es muy grande,
cubre en Marte 5 grados de latitud por 5 grados de longitud, un montón, y en realidad siempre nosotros tenemos la visión de los orbitadores, ¿no? De las naves que han dado vueltas alrededor de Marte y le sacan de arriba la foto. Y parece algo aplastado, ¿no? Alguna comida, si hablara para Argentina diría un huevo frito, ahí aplastado en la sartén. Sin embargo, cuando uno agarra una maqueta de superficie de Marte, donde tengo el monte Olimpo y tengo las otras montañas, los otros volcanes de la meseta de Tarsis, yo empiezo a tocar y veo que hay una ladera que es muy suave la bajada, pero en otra ladera hay una barranca que cae casi vertical a la superficie de Marte. Esto realmente yo lo terminé aprendiendo a través de tocar una maqueta, ¿sí? Y poco le había prestado atención cuando había leído alguna descripción del Monte Olimpo o había visto una foto de una nave orbital de esa misma montaña de Marte, ¿no? Así que a veces también todo este material ayuda a que lo podamos utilizar para sumar nuestro conocimiento a través de otro sentido. Aunque en realidad la vista la tengamos, ¿sí? Podemos utilizar muchos sentidos para aprender, en este caso, astronomía, ¿no? Y de alguna forma es eso un poco casi el resumen de este material. Sí, y de estos materiales didácticos que nos presentan, que están padrísimos, por cierto, ¿cuál es el mayor reto o dificultad en la que has tenido que enfrentarte, ¿no? Ya nos comentabas lo de la Luna, que efectivamente había unas cosas ahí que no coincidían, pero aparte de estos, ¿cuál consideras que ha sido uno de los mayores retos en este material didáctico? En realidad creo que es clave aprender a pensar como una persona que tiene una dificultad visual, que no es lo mismo que nosotros si cerramos los ojos, ¿no? Justamente con este amigo mío, con Carlos Matos, alguna vez escribimos un artículo sobre cómo debían hacerse los gráficos astronómicos para personas con ceguera o con baja visión. Porque en realidad nosotros somos muy afectos, por ejemplo, a hacerlos con perspectiva o hacerlos en un determinado ángulo. Y en definitiva, la perspectiva no es un conocimiento que conozca una persona ciega de nacimiento, porque es un mundo, es chato, ¿sí? Y es tan corto como la distancia de su brazo para poder acercarse a ese elemento, ¿no? Hay una anécdota para mí muy divertida de mi amigo cuando hace algunos años, ya varios atrás, la escuela de arte más importante de acá de mi ciudad había armado una exposición de cuadros supuestamente para personas ciegas, ¿no? Entonces, él fue y lo que representaba el cuadro ese al cual le habían sumado relieve era un camino franqueado por árboles, ¿no? Entonces, él tocó, se dio cuenta inmediatamente de qué se trataba, porque él recordaba cuando veía, pero con un poco de malicia dice, ¡ay, qué bueno! Hay un triangulito, el camino que se angostaba por el punto de fuga, 2 árboles grandes, 2 árboles más chiquitos flotando, y otros 2 árboles más chiquitos todavía flotando más alto, ¿no? Haciéndoles entender que esa idea que nosotros tenemos tan arraigada de que algo es chiquito porque está más lejos o está más arriba en el plano porque nos vamos hundiendo en la profundidad de una imagen, claramente no son accesibles para una persona ciega, ¿no? Entonces uno cuando va armando el material va haciendo el esfuerzo para pensar como el destinatario y no como uno, ¿no? Y por supuesto siempre ponerlo a prueba justamente con alguien, en este caso, que tenga esa dificultad y
que me pueda decir, esto funciona, esto no, esto lo estoy entendiendo bien, esto realmente no me sirve. Claramente es un problema, como decía, armar todo el material que uno quiere, entonces uno va eligiendo qué temas están como en la agenda de la sociedad, ¿no? Hoy, por ejemplo, todos hablamos del telescopio espacial Webb, así que me tenía que imprimir al Webb, ¿sí? Para poder tocar y para que alguien se pueda armar una idea de cómo es esta plataforma que le sirve de aislante a la óptica, con todos estos hexágonos y la óptica secundaria y dónde está y demás, y poder conversar con esto. O de última, poder explicar que la astronomía también trabaja escuchando, y acá estoy haciendo una analogía un poco burda, alguien que nos esté viendo dirá, no es exactamente así, pero estoy armando una idea. También escuchamos el universo cuando usamos los radiotelescopios, ¿sí? Argentina tiene varios, de hecho estamos construyendo junto con China el radiotelescopio más grande de Sudamérica, y México tiene uno enorme también. Entonces, tener una de estas maquetas, ¿sí? de una antena, en este caso es una antena como las 66 que conforman el proyecto ALMA, en la meseta de Chainantor, en el norte chileno, también nos puede ayudar a ir reconociendo sus partes y cómo trabaja, ¿no? O si nos vamos a lo histórico, casi usar un juguete, pero me encanta tener estos juguetes, así que es mi mayor excusa para tenerlos, del transbordador espacial, ¿no? En este caso. Y eso es un poco lo que podemos hacer. Yo en este momento estoy, como vos dijiste cuando me presentabas, estoy dirigiendo el proyecto AstroTest, que está financiado en parte por la Universidad de Southampton, en Inglaterra, y luego con realmente colaboraciones de un montón de particulares que se han sumado al proyecto, a imprimir algunas maquetas, a donar algunos elementos que además están en cada kit. Cada kit tiene 15 maquetas, casi es un curso, un mini curso de astronomía general que contiene un poco del sistema solar, galaxias, estrellas, el universo a gran escala. Cada caja con muchas maquetas, como digo. Estamos haciendo 210 de estas cajas para regalar en 18 países, ¿no? Así que es un proyecto que al menos en esta primera etapa va a involucrar a unos 4.000 chicos ciegos o con baja visión para enseñarles astronomía. Y se convierte entonces en uno de los proyectos más abarcativos o más desafiantes que se han hecho en el mundo en este área. Así que, bueno, esa es la tarea, ¿no? Armar un sistema solar a escala con distintas esferas, incluir distintos tipos de galaxias. Bueno, las que mostré, básicamente en cuanto a galaxias, eran todas del kit AstroTest, un diagrama HR de 1 metro cuadrado para tocar con distintas pelotas, un modelo del Sol, tanto por fuera como por dentro, para aprender el funcionamiento de una estrella. Bueno, hasta un marco de madera con una tela elástica para empezar a acercarnos a la deformación del espacio-tiempo y poder trabajar un poquito también el universo a gran escala, ¿no? Así que en eso es en lo que estoy hace más o menos un año, y lo que seguramente me va a tener entretenido unos cuantos meses más. Y me llama mucho la atención lo que comentabas acerca del sonido, que muchas veces para expresar una estrella como que va digamos, a azul, lo expresan con un sonido muy agudo. Entonces,
eso del sonido que comentabas, no sé si podrías darnos como un ejemplo más o menos de cuál es el sonido que utilizan. Son timbres, ¿no? En realidad, si yo quisiera representar a Betelgeuse, en realidad entonces tendría que usar un timbre de 70 decibeles, magnitud 1, grave, porque es roja, ¿no? Y de otro modo tendría que usar un sonido de unos 40 decibeles agudo para Alnitak, Alnilán o Mintak, alguna de las tres Marías, ¿no? Del cinturón de Orión. Y así, bueno, cada uno de esos timbres pueden representar distintas estrellas y se han hecho funciones de planetario en base a esta idea, como te decía, en Valencia, pero también en París, en Buenos Aires. Ahora en Perú están armando directamente un software planetario basado en esta idea. Así que en realidad, bueno, ha crecido bastante la aplicación de esa escala, pero tenemos que saber también que tenemos sonidos más o menos reales del universo, ¿no? Hoy algunas naves que han ido a Marte tienen un micrófono como para captar al menos el viento marciano golpeando ese micrófono, así que podemos escuchar un poco del entorno de Marte. Los radiotelescopios que reciben ondas de radio, algunas veces las convierten a una onda mecánica, entonces podemos escuchar una nebulosa, un púlsar o a Júpiter, ¿no? Y tener un sonido de esos objetos celestes. Así que a los que podemos generar para armar un mapa del cielo estrellado, le podemos sumar también los que la ciencia ya más dura nos acerca. ¿Y existe algún modelo para, digamos, para mostrar cómo son los agujeros negros o otros, o qué material didáctico podría utilizarse para poder enseñarles más o menos la idea y una idea compleja, ¿no? Imaginarse agujeros negros. Sí, a ver, no lo tengo acá la maqueta, pero te la describo más o menos, ¿no? Primero, realmente uno debería arrancar con esa cama elástica que siempre vemos incluso nosotros en el gráfico visual, ¿no? De cuánto se deforma el espacio-tiempo si yo pongo masas cada vez más grandes, ¿no? Al punto de poder armar esa maqueta típica del wormhole, ¿no? Del agujero de gusano, ¿no? De un universo plegado con un puente entre lo que sería el agujero negro y la saliente del otro lado, ¿no? Entonces, poder tocar esa maqueta. De hecho, esa es una de las maquetas también que tiene la caja de Astrotest, ¿no? De poder, bueno, llevarlo a una idea que tiene también sus aristas en la ciencia ficción. De hecho, los agujeros de gusanos no andan por ahí, o al menos no nos hemos adentrado en ninguno, y probablemente, salvo como es ese científico tan fantástico que tiene México, Alcubierre, ¿sí? Aunque nos lo cuente cómo funciona, todavía no lo hemos podido dominar, pero bueno, esa podría ser un acercamiento, ¿no? De ir otra vez paulatinamente, ver cuánto se deforma el espacio-tiempo, el universo, con distintas masas, hasta llegar a una masa enorme que lo termina rompiendo, ¿sí? Que lo termina cortándonos nuestra continuidad en el espacio y nuestra continuidad en el tiempo. Muchas veces no tenemos una maqueta para representar todo, y el trabajo es más descriptivo, ¿no? Es dar una charla o explicar un concepto, pero no dando por conocido o por dado nada, ¿no? Y sumando todas las descripciones que podemos hacer a la historia, al objeto, al concepto, ¿no?
Entonces a veces ni siquiera es necesario un sonido o necesario una maqueta, sino explicarlo de la manera más descriptiva y a veces hasta redundante posible para poder llegar a que nuestro interlocutor se arme una idea de lo que estamos charlando. Y en estos proyectos de inclusión en los que ha colaborado, ¿cuál ha sido su experiencia o recuerdo favorito? Hay un montón. He dado muchos talleres en mi país y también en los países que vos nombraste. Hay algunas anécdotas que siempre repito las mismas porque son las que más me impactaron, ¿no? Alguna vez en una charla en Medellín, en Colombia, le acerqué la luna a una persona más o menos de mi edad, de unos 40 y tantos, y un poco emocionado me dice, claro, con razón ustedes le escriben poesías, canciones a la luna, nunca había visto cómo era, ¿no? Ahora la veo con mis dedos. Y después de 40 años estoy viendo la luna de verdad, ¿no? Y otra vez con la luna me pasó en un pueblito bien al norte de mi país, casi en la frontera con Brasil. Se planificó un taller con unas 10 o 15 personas ciegas y me avisaron antes que entre ellos había un señor que había perdido la vista por una enfermedad de la edad, pero que de joven, de hecho, hasta tenía telescopio y era aficionado a la astronomía. Así que tengo que confesar que le presté un poco más de atención que al resto, ¿no? Y estaba como muy apegado a él, porque lo sentía un colega que los dos amábamos la astronomía, y bueno, y él se le estaba perdiendo estos últimos años de mirarla, ¿no? Y después de tocar todas las maquetas, terminó el taller y me abraza y me dice, pibe, después de un montón de años volví a ver la luna. Así que medio llorisqueando me lo agradeció y nos emocionamos los dos y me pareció muy lindo poder tener una herramienta para compartir conocimiento, ¿no? Que en definitiva, a ver, en esto no es nada distinto a lo que todo el tiempo hacemos los que nos dedicamos a la divulgación, cuando damos una charla a nenes de 5 años, a un adolescente, a personas grandes o a personas ciegas, da lo mismo. Digamos, estamos compartiendo lo que nos gusta y lo que creemos importante saber con los demás. Acá lo único diferente es que tenemos que armar un lenguaje, una herramienta didáctica distinta. ¿Y cómo piensas que puede ser en el futuro para la inclusión de personas ciegas o con alguna dificultad en la divulgación astronómica? A mí me gustaría de que hubiera más acceso a algunas tecnologías, ¿no? Vivimos en países que no son, estoy hablando, digo, de México y de Argentina, no somos de los más ricos del mundo y muchas veces una escuela de ciegos no tiene una impresora para decir, ¿querés saber cómo es un elefante? Dame un rato que te imprimo una maqueta y te cuento cómo es un elefante, ¿no? Una herramienta magnífica que muchas veces no está lo cerca que debería estar de los grupos que la necesitan como elemento de aprendizaje o de enseñanza. Con Astrotest estamos arrancando este año con esas 200 cajas en 18 países y si me dejás soñar, espero que dentro de algunos años haya miles de esas cajas en muchos más países. Eso me gustaría. Y también me gustaría que el proyecto sirviera para contagiar a otros que armen otros kits de otras temáticas para enseñar otros temas
con otro tipo de maquetas, ¿no? En definitiva, que hagamos el esfuerzo de acercar el conocimiento a un grupo que no tiene nada de especial, salvo que necesita que se lo adaptemos un poco, que nos tomemos el tiempo, las ganas y la capacidad para adaptárselo un poco para poder compartirlo, ¿no? Y los que nos dedicamos a la divulgación creo que tenemos esa responsabilidad. Incluso de hacerlo por esto, ¿no? Por compartir algo que sabemos es importante para todas las personas. Y no lo tenemos que hacer porque queda lindo o porque parecemos más buenos si nos dedicamos a esta temática, sino lo tenemos que hacer, creo yo, con la convicción de que el conocimiento tiene que ser para todos, ¿sí? Y tenemos que encontrarle la manera de acercárselo a todos. A veces ese acercamiento es más fácil y otras veces, bueno, nos tenemos que tomar un tiempo un poquito mayor. Sí, realmente sería muy emocionante que en un futuro existan modelos un poco más tangibles, no solamente de algunas cosas, sino de muchas cosas, que se tenga la mayor cantidad de modelos didácticos, no solo para que conozcan un grupo, sino también para que se amplíen esos conocimientos, ¿no? Estaría padrísimo que eso pasara próximamente, no tan lejano. Seguro, estaría bueno. Hoy hay un montón de archivos en reservorios públicos, en internet. Uno puede de verdad bajar cientos de archivos e imprimirlos para acercar un montón de cosas, un montón de temas, un montón de conceptos. Por supuesto, hay que seguir trabajando en esa línea, pero hoy realmente, bueno, la tecnología nos revolucionó también la enseñanza en ese aspecto. Bueno, sí se escucha, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues me ha dado mucho gusto que nos acompañe, que nos haya acompañado y que nos haya abierto ese panorama y sobre todo nos haya dado otra perspectiva de la inclusión hacia las personas, porque es un tema muy importante abordar y del cual tenemos que ser conscientes y también saber qué se está haciendo, ¿no? Para la humanidad y sobre todo para este grupo reducido de personas. Y muchísimas gracias, de verdad que un gran ser humano, muchísimas técnicas, me emocionó mucho ver todos esos modelos didácticos que nos presentó. O sea, realmente creo que no me había dado la oportunidad de conocerlos muy a fondo y me cambió mi panorama totalmente, me hizo reflexionar muchas cosas y estoy seguro que también a la gente que nos está viendo le hizo reflexionar cosas, le hizo pensar emociones muy bonitas y bueno, le agradezco muchísimo su tiempo. Realmente esta charla fue muy amena y muchísimas gracias. Bueno, tengo ahí unos amigos en México que están por convertirse en los representantes de Astrotest, del proyecto en ese país, que no es uno de los 18 por ahora, pero que espero que en este 2022 lo sumemos también y me dé el gusto de que algunos de esos kits también estén en tu país. Y te agradezco, desde luego, en nombre de todo el grupo que hay acá atrás, que me hayan invitado para charlar un ratito y compartir este momento con ustedes.